Buenos días, somos de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro laboratorio número 1 denominado Mediciones del curso Electromagnetismo y Óptica. Los integrantes son Barreto Calderón Carlos, Lucento Condori Juan Carlos, Bustamante Domínguez Gabriela, Calderón Di Macchi Ángela, Calderón Morales Kevin y quien les habla, Cabrera Torres Miguel Ángel. Para desarrollar nuestro laboratorio número 1, primero tenemos que descargar el programa Multisim. Para eso nos dirigimos a nuestro navegador, escribimos Multisim, vamos a la segunda opción, Multisim Online, le damos a descargar, rellenamos esto con nuestros datos y automáticamente se nos descargará Multisim y podemos instalarlo. O también podemos descargar nuestro Multisim full con su crack respectivo. Listo. Instalado esto, nos ubicamos en el menú principal de nuestro software. Para familiarizarnos con esto, vamos al lado derecho, unos iconos como multímetro, generador de funciones, batímetro, osciloscopio, contador de frecuencia, analizador de distorsión, analizador lógico. Todo esto nos ayudará en el transcurso del curso. Pero para nuestro laboratorio número 1 tenemos que familiarizarnos con el trabajo de un circuito eléctrico. Para esto, vamos al colocador básico, a resistor, vamos a aceptar, clic, otra vez aceptar, clic, listo. Damos doble clic, podemos personalizar nuestro resistor. Nosotros que queramos, podemos elegir un dato ya establecido o escribir lo que deseamos. La tolerancia que nos da 1% por ejemplo. Listo, podemos hacer esto mismo con nuestro resistor 2 y para nuestro circuito necesitamos una fuente. Lo podemos colocar fuente aquí, power source y DC power, que sería una fuente continua. Le damos clic aquí, le damos clic, girar a la derecha, cuál sería un polo negativo, un polo positivo, o girar a la izquierda, ¿no? Y invertiríamos los polos, un polo positivo aquí y un polo negativo aquí. Para terminar esto, tenemos que juntar nuestro circuito, así, otra vez clic aquí, y juntamos. Por último, juntamos nuestras resistencias. Y para que todo esto funcione, necesitamos un conector a tierra, lo cual hacemos aquí en colocar fuente, en ground, aceptar, listo. Lo unimos a nuestro circuito. Listo. Todo eso sería necesario para hacer cualquier circuito que queramos, ¿no? Listo. Ahora familiaricemos con nuestro multímetro, para lo cual tenemos nuestro diseño 1 y hecho aquí, y colocamos en la opción derecha multímetro, le damos clic. Listo, este multímetro tiene la opción para hallar la intensidad de corriente, el voltaje que queramos y la resistencia equivalente. Todo esto para una corriente discreta o continua. Cerramos. Ahora, si queremos hallar el voltaje de este circuito, tenemos que colocar nuestro multímetro en serie, ¿no? En paralelo, que digo. Le damos clic aquí y clic aquí. Listo. Ahora vamos a ejecutar. Doble clic. Vamos a la opción de voltímetro y vamos que no, que es 12 voltios efectivamente la fuente.
¿Pero por qué negativo? Porque colocamos al revés los puntos menos y más. Listo. Ahora, si queremos hallar, ponemos la intensidad de corriente en los puntos C y F. Primero cancelamos, detenemos el programa, borramos esto y otra vez, ¿no? Negativo, venimos. Para esto necesitamos un amperímetro, pero un amperímetro se coloca en serie, lo cual haremos así. Y eliminamos esto. Ahora le damos a ejecutar, doble clic, opción de perímetro, vamos, 18 miliamperios. Es lo que nos da el circuito. Listo. Esto podemos usarlo en cualquier punto que queramos para hallar. Ahora necesitamos hallar nuestra resistencia equivalente, para lo cual tenemos dos ejemplos, una en serie y otra en paralelo. Otra vez, colocamos nuestro multímetro, un clic aquí y otro clic aquí. Como sabemos por teoría, la suma de resistencias, la resistencia equivalente en serie sería la suma de estas, ¿no? Listo. Para comprobar, eliminamos nuestra fuente, le damos a ejecutar programa. Para esto primero cancelamos lo que está en uso. Listo. Ahora sí, ejecutamos, doble clic en nuestro multímetro, resistencia, y no, efectivamente, 100 ohmios de resistencia equivalente. Otra vez. Ahora en paralelo, otra vez nuestro multímetro, aquí, aquí, eliminamos nuestra fuente, y ahora como sabemos, una resistencia equivalente en paralelo sería la suma de las inversas de la inversa de esa resistencia, ¿no? Comprobamos esto, le damos clic, doble clic aquí, resistencia equivalente, y nos eliminó 5.740 ohmios, lo cual es correcto. Listo. Ya nos familiarizamos con el programa Multisim, con los equipos necesarios para nuestro laboratorio número 1, y ahora vamos al desarrollo de los ejercicios propuestos. Bien, continuando con el desarrollo del laboratorio, empezaremos con el desarrollo de ejercicios de la parte 4. Mi nombre es Miguel Ángel Cabrera Porras y me tocó el circuito número 1. Para desarrollar esto, nos ayudaremos a la ley de Kirchhoff o ley de mallas. Para nuestra primera malla tenemos el punto B, el paso de la resistencia 1 y el punto A, todo esto en sentido antihorario. Lo que tenemos aquí sería 100 de la fuente 2 menos la caída de voltaje de la resistencia 1. Para nuestra malla 2 tenemos los puntos C, D, B y A. Tenemos menos 50 de la fuente 2 menos la caída de voltaje de la resistencia 2, menos 100 de la fuente 1 y menos la caída de voltaje de la resistencia 3. Todo esto igual a 0. Reemplazando los datos sería 100 menos 5740 de la intensidad de corriente 1 igual a 0, menos 50 menos 58800 de la intensidad de corriente, menos 100 menos 8300 de la intensidad de la corriente 2, todo igual a 0. Resolviendo estas ecuaciones tenemos que la intensidad de corriente 1 es igual a 17.422 miliamperios. La intensidad de corriente 2 es igual a 2.235 miliamperios. Lo que nos pide es la intensidad de corriente entre los puntos A, B y entre los puntos C y D. Para esto vemos que entre los puntos A y B hay interacción de dos corrientes, por lo cual sería una intensidad de corriente 1 menos la intensidad de corriente 2, lo que nos resulta 19.657 miliamperios. Y en los puntos C y D solo vemos una, lo cual es una intensidad de corriente 2, que es igual a 2.235 miliamperios.
Para comprobar esto, lo haremos en el multisim, que a continuación mi compañero lo explicará. Para ello vamos a usar el multímetro, que procedemos a ponerlo en serie y hagamos esto. Entonces ejecutamos y como vemos, como consta en esta tabla, la corriente es de 19.657 miliamperios. Ahora entre los puntos C y D detenemos, eliminamos y lo volvemos a conectar. Entonces lo conectamos en serie entre los puntos C y D y eliminamos esto. De nuevo ejecutamos, verificamos el multímetro y como consta, el valor es de 2.235 miliamperios. %, R4 7600 ohmios con tolerancia de 10%, R5 9400 ohmios con tolerancia de 4% y R6 15600 ohmios con tolerancia de 2%. Hallando la resistencia equivalente de todo el circuito de manera analítica, podemos establecer que la resistencia equivalente se produce entre los puntos D y E. Así, observamos que entre A, F y B, las resistencias R8 y R5 se encuentran en serie. Entonces, la resistencia equivalente entre A y B va a ser R8 más R5. También en CGB se produce lo mismo. Es decir, la resistencia equivalente entre C y B sería R2 más R3. También observamos que entre A y B está la resistencia R7, pero también entre A y B se encuentra la resistencia R8 más R5. Entonces, entre A y B estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Podemos decir que la inversa de la resistencia equivalente entre A y B va a ser igual a la inversa de la resistencia R7 más la inversa de la resistencia de la suma de R8 más R5. También en AC podemos ver que se produce lo mismo. Y entonces la resistencia R4 y la suma de las resistencias entre A y B más la resistencia R2 más la resistencia R3 se encuentran en paralelo. Entonces la inversa de la resistencia entre A y C va a ser igual a la inversa de la suma de AB más la resistencia R2 más la resistencia R3, todo esto más la inversa de la resistencia R4. Así, la resistencia equivalente la podemos hallar en este circuito, donde podemos observar que la resistencia R6, la resistencia R1 y la resistencia entre A y C se encuentran en serie. Entonces la resistencia equivalente sería la suma de cada una de estas resistencias. Así, la resistencia equivalente sería resistencia equivalente entre AC más resistencia 6 más resistencia 1. Reemplazando los datos, podemos obtener que la resistencia equivalente en todo el circuito va a ser 28.21794 kiloohmios. En la segunda parte debemos hallar la resistencia equivalente con la ayuda del software Multisim. Así debemos insertar el multímetro, uniendo el lado negativo con un extremo del circuito y el lado positivo con otro extremo del circuito. Podemos observar que el multímetro nos dice que la resistencia equivalente es 28.218 kiloohmios. También en la tabla tenemos que los datos obtenidos por el multisim nos dicen resistencia equivalente 28.218 kiloohmios y los resultados obtenidos de manera analítica nos dicen que es 28.21794 kiloohmios. Continuando con el problema número 2, podemos verificar el circuito. Nos piden primero la resistencia equivalente, que ya fue demostrado por mi compañera. Ahora seguiría hallar la diferencia de potencial y la corriente entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? A y B. En este caso vamos al multisim. Como pueden ver, tenemos los puntos A y B, que se ha colocado un voltímetro, ¿de acuerdo?
Para poder poner este indicador, vamos al siguiente punto. Van a este apartado, en colocar indicador, y bastaría con ir al voltímetro y le ponemos voltímetro VR. ¿De acuerdo? Voltímetro VR. En este caso, solamente queremos uno, le ponemos en cerrar. Bastaría con esto ya poder girarlo, y como pueden verificar, sería lo mismo. Listo, hallamos la diferencia de potencial entre ambos puntos, que nos estaría dando 0.713 volts. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al siguiente apartado, en el cual sería que nos están pidiendo la corriente que circula por el punto AB. ¿De acuerdo? Nuevamente, para colocar este indicador, vamos al siguiente apartado. Ya no ponemos en voltímetro, ponemos en ammeter. Nuevamente en VR, le damos a aceptar. Como pueden verificar, ya, bueno, como solamente queremos uno, le damos a cerrar. ¿De acuerdo? Y listo, solamente sería cuestión de girar esto. ¿De acuerdo? Como pueden ver. Listo. Y simplemente sería colocarlo entre ambos. Como ya está colocado, simplemente bastaría calcularlo. ¿De acuerdo? Le damos en play. Y como se puede verificar, la corriente que circula por ese punto sería de 0.124 miliamperes. Eso sería todo. Estaría pasando a mi siguiente compañero. Seguimos con el circuito 3, que viene dado por esta malla. Tenemos que hallar las intensidades de corriente, para lo cual emplearemos la ley de voltajes de Kirchhoff. Primero, asumimos los sentidos de las corrientes. Tenemos que en la malla ABE, el voltaje es 20 menos, el voltaje aquí es intensidad 1 por resistencia 4 menos, la intensidad 1 por la resistencia 5, y la intensidad 4 va en sentido opuesto a la 1 y sería más intensidad 4 por resistencia 5 igual a 0. Ahora para la malla BDE, que es esta, tenemos el voltaje 20 menos el voltaje aquí, intensidad 2 por resistencia 4, menos la intensidad 2 por resistencia 1, y la intensidad 3 va en el mismo sentido que la 2, sería menos intensidad 3 por resistencia 1 igual a 0. Ahora para la malla SD no tenemos un voltaje aquí. El voltaje aquí sería menos intensidad 3 por resistencia 6, menos la intensidad 3 por resistencia 1, y el sentido de la corriente 2 va en el mismo que la 3, entonces sería menos intensidad 2 por resistencia 1, menos la intensidad 3 por la resistencia 5. La intensidad 4 va en sentido opuesto a la 3, entonces sería intensidad 4 por resistencia 5 en positivo. Todo eso sería igual a 0. Ahora para la malla GFCA, que es todo esto, tenemos que el voltaje aquí es 30, el voltaje aquí sería menos la intensidad de corriente 4 por la resistencia 2, menos la intensidad 4 por la resistencia 5, y la intensidad 3 va en sentido opuesto, entonces sería más la intensidad 3 por la resistencia 5, menos la intensidad 4 por la resistencia 5, y la intensidad 1 también va en sentido opuesto a la 4, entonces sería más intensidad 1 por la resistencia 5 igual a 0. Reemplazamos los valores y obtenemos 4 ecuaciones con 4 variables. Por lo tanto, los resultados serán: intensidad de corriente 1 es igual a 1.481 mA, la intensidad 2 1.551 mA, la intensidad 3 sería menos 0.121 mA, la intensidad 4 0.551 mA. Observamos que la intensidad 3 es negativa. Eso quiere decir que el sentido que hemos tomado es incorrecto. Para que las intensidades sean positivas, vamos a tener que cambiar este sentido al sentido horario. Bueno, una vez cambiado el sentido horario, vamos a analizar la diferencia de potencial entre algunos puntos. Entre los puntos F y E, que sería este recorrido, tenemos que el voltaje en F menos la intensidad de corriente 4 por la resistencia 5 menos la intensidad 3 por la resistencia 5 es igual al voltaje en E. Pasamos a restar y reemplazamos los valores. Obtenemos que la diferencia potencial entre F y E es igual a 6.316 voltios.
Ahora, para los puntos D y G, que sería este recorrido, tenemos que el voltaje en D menos la intensidad 3 por la resistencia 6 más la intensidad 4 por la resistencia 2 es igual al voltaje en G. Pasamos a restar y reemplazamos los valores. Obtenemos que la diferencia de potencial entre los puntos D y G es igual a menos 30.511 voltios. Y por último, para los puntos B y G, que sería este recorrido, tenemos que el voltaje en B es menos la intensidad 1 por la resistencia 4 más 30 voltios es igual al voltaje en G. Pasamos a restar y reemplazamos los valores. Tenemos que la diferencia de potencial entre los puntos B y G es igual a menos 18.744 voltios. Continuamos con el nodo E. Para hallar la intensidad de corriente de cada tramo, empleamos la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de intensidades es igual a 0 en un nodo. Entonces, primero analizamos las corrientes, los sentidos de las corrientes. Observamos que la intensidad 4 y la 3 van de entrada, entonces sería intensidad 4 más intensidad 3. Aquí observamos que la intensidad de corriente 1 va de entrada y la 4 va de salida, entonces sería intensidad de corriente 1 menos intensidad de corriente 4. Aquí observamos que la 1 y la 2 van de salida, entonces sería menos intensidad de corriente 2 menos intensidad de corriente 1. Y por último, en este tramo, observamos que la intensidad de corriente 3 va de salida y la 2 va de entrada. Entonces sería intensidad de corriente 2 menos intensidad de corriente 3. Lo cual nos va a dar estas ecuaciones. Entonces la intensidad de corriente 1 menos la intensidad de corriente 4 reemplazando, tenemos que es 0.330 miliamperios. Y como es positivo decimos que la corriente entra. Para la intensidad de corriente 2 menos la intensidad de corriente 3 nos sale 1.430 miliamperios, también entra. Para la siguiente, menos intensidad de corriente 2 menos intensidad de corriente 1, nos sale menos 3.330, es negativo, por lo cual decimos que sale. Y por último, la intensidad de corriente 4 más la intensidad de corriente 3, que sale 0.673 miliamperios, por lo que decimos que entra. Si sumamos estos valores, tendría que cumplir la ley de Kirchhoff, y efectivamente lo hace. Bueno, a continuación vamos a hallar los cálculos que nos piden el circuito número 3 con ayuda del simulador multisim. Bueno, como pueden ver, acá está ya el circuito eléctrico y nos piden hallar la diferencia de potencial entre los puntos F y E. Entonces vamos a simular, ponemos instrumentos, multímetro y conectamos de forma paralela ya que estamos hallando la diferencia de potencial. Ponemos el polo positivo donde inicia F y el negativo en E. Entonces simulamos y nos dará el voltaje, que sería 6.321 voltios. Si lo vemos con los cálculos, es muy cercano. Bueno, también como nos piden la diferencia de potencial en los puntos D, G y BG, ponemos el multímetro de forma análoga a la anterior en los tres casos, en los otros dos casos, porque ya está el de F a E. Y entonces simulamos y nos da el resultado que se puede ver que es muy parecido a lo hallado con las leyes de Kirchhoff. Bueno, en este caso nos piden hallar las corrientes que entran y salen del nodo E, entonces entramos a simular el multímetro, ponemos un multímetro y ahora lo colocamos en serie, porque ahora queremos hallar la intensidad de corriente. Entonces conectamos lo positivo acá y el negativo acá y lo simulamos y nos da 673.239 microamperios.
Y de acuerdo a los cálculos, bueno, lo hallamos en 0.673 miliamperios, tengo miliamperios. Y hacemos el mismo procedimiento en cada uno. Por ejemplo, en la parte de acá también ya lo puse. Nos salen 929.035 microamperios. Y en los cálculos 0.930 miliamperios. Como es positivo, como nos salen positivos y lo hemos puesto de más a menos, significa que está bien la corriente y es entrante. Si nos hubiera salido negativo sería cambiarle la dirección, que sería saliente, como en un caso por acá. Bueno, en este simulamos, por ejemplo acá sale un negativo menos 3.032 miliamperios. Significa que en verdad es una corriente saliente, como acá se puede ver, menos 3.032 miliamperios. Y por último hallamos la corriente que pasa por este multímetro, lo simulamos y nos da 1.43 miliamperios, y según las leyes de Kirchhoff también, y como es positivo es entrante.